Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a tu camino. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en tu programa Luz a tu Camino. Vamos a continuar con la segunda parte del tema Nuevos Comienzos. Te invitamos a que no le cambies, creemos que va a ser de bendición para tu vida. Sabemos que puedes estar pasando por situaciones difíciles, pero Dios te dice que tienes un nuevo comienzo, así que no le cambies. Si tienes alguna necesidad de oración o alguna consejería que quieras pedirnos, escríbenos al siguiente correo. Es jocabet@ibpdb.org. Te lo voy a repetir para que no quede duda, es jocabet@ibpdb.org. Vamos a estar al pendiente de tus necesidades o de alguna petición de oración que tengas. Te invitamos a que no le cambies o que asistas también a la iglesia Palabra de Vida. Estamos ubicados en la carretera a Matamoros, kilómetro 5.5. Los horarios son el domingo a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30. Te vamos a estar esperando. Continuamos con esta sesión, la segunda parte del tema, Nuevos Comienzos. ¿Qué tal amigos? Pues seguimos en este programa y en esta serie de Nuevos Comienzos, la parte 2 y la parte final de este tema. Estuvimos viendo la vida de Job y estamos viendo la vida de Job, de cómo él tuvo que comenzar de nuevo. Estuvimos hablando de cómo vinieron los ríos, de cómo vinieron las lluvias y los vientos tremendos a la vida de Job, que él tuvo realmente un día malo. Perdió en un día a sus criados, perdió su negocio, perdió a sus hijos y después perdió su sanidad. Y vemos que él tuvo una actitud de adoración. Cuando todo estaba perdido, él adoró a Dios. Ahora, al seguir en este tema, quiero enfatizar algo. Job empezó bien. Él empezó con una actitud de adoración a Dios, con una actitud reverente delante de Él. Sin embargo, cuando nosotros atravesamos problemas, probablemente no tomamos la actitud correcta, y a veces sí tomamos la actitud correcta y sí comenzamos a adorar a Dios y sí comenzamos a exaltarle y a bendecirle, pero a veces no permanecemos en esa actitud, ¿sí? Job empezó muy bien, empezó adorando a Dios, confiando en Él, confiando en la integridad de Dios, en el amor de Dios, que Él es bueno, y a lo mejor así comenzamos algunos de nosotros animados diciendo, bueno, pues vino esto en mi contra, sin embargo, yo me paro en la brecha, yo le creo a Dios, todo va a estar bien, y comenzamos declarando la palabra, pero cuando de repente no vemos resultados prontos, comenzamos a desanimarnos y nuestra actitud comienza a cambiar, y empezamos a razonar todo lo que ha pasado. Ya no estamos viendo las cosas en fe, sino las empezamos a razonar con nuestra mente. ¿Por qué me pasó a mí? Empezamos a dejar que los temores, que la incredulidad, que la duda y que un espíritu negativo nos invada. Ok, lo que le pasó a Job fue algo similar. Él empezó muy bien. Sin embargo, después, en la Biblia, en el libro de Job, vemos que Job comenzó a decir palabras como estas: maldito el día que nací, las flechas del Todopoderoso están sobre mí. Es decir, que tuvo un buen comienzo, pero después comenzó a quejarse, después comenzó a lamentar todo lo que había pasado. Y sé, amados, que somos tentados a hacer eso, y muchas veces lo hemos hecho, también lo he hecho, no me enorgullezco de eso, ¿sí? Estamos en un proceso, pero tenemos que llegar a ese punto de confiar, no por lo que vemos, amados. Fe no es ver para creer, es creer para ver, ¿sí? Las cosas están hechas en el Espíritu, ya están hechas, ya son una realidad, ¿sí? Y a veces toma tiempo para que esas cosas se materialicen en lo exterior, pero mi interior siempre debe de estar confiado en Dios. Y si vienen temores, si vienen dudas, tenemos que reprenderlos con la palabra de Dios. Tenemos que, como dice la palabra, someternos a Dios. Al someternos a Dios, nos sometemos a su palabra, a la luz de su palabra. No importa lo que yo estoy viendo. Si mi cuerpo me está diciendo, estás enfermo, mi cuerpo y los síntomas me están diciendo que yo estoy enfermo,
yo voy a poner la palabra de Dios en primera de Pedro 2:24 que dice que por su llaga hemos sido sanados. Entonces nos sometemos a Dios, sometiéndonos a lo que su palabra dice, no a lo que yo veo y no a lo que yo siento, sino me someto a su palabra y no a mis sentimientos y no a lo que estoy viendo tampoco. Me someto a su palabra y dice la palabra, me someto a Dios, resisto al diablo, estoy poniendo resistencia, no dejo que él venga a mi vida a llenar mi vida de basura, ¿ok? Tu vida y mi vida no son contenedores de basura donde el enemigo viene y echa su negatividad, ¿sí? No, sino nuestras vidas son vasijas de gloria, son vasijas de alabanza, ¿sí? Entonces el enemigo quiere venir y nosotros tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo. ¿Qué quiere decir resistir? Es ponerte fuerte en una posición y no te vas a mover de ella, ¿sí? Pero a veces cuando vienen los problemas estamos fuertes al principio, pero cuando no vemos resultados pronto, entonces empezamos a ceder y la resistencia, empezamos a ceder esa resistencia y el enemigo empieza a tomar ventaja de nosotros, ¿sí? Job ahí empezó a deprimirse. Empezó a deprimirse por toda la situación que él estaba viviendo, ¿sí? Empezó a alimentar un espíritu de reproche y de amargura y se fue desanimando. Si yo te animo en esta hora, si eso ha estado pasando contigo, que al principio creíste, que al principio estabas firme en fe, pero tú sabes que te has desanimado y que tu fe ha decaído, hoy es un nuevo comienzo y hablo que esa fe resucite en el nombre de Jesús en este día, ¿sí? Ahora, también algo que es muy importante recalcar es por qué a veces nosotros menguamos en nuestra fe. Dice la Biblia que 3 amigos llegaron a visitar, bueno, 4 amigos, pero voy a hablar de 3 en estos momentos. 3 amigos llegaron a visitar a Job, era Elifaz, Bildad y Zofar, ¿sí? Ellos vinieron a darle consejo, pero ellos al venir a darle consejo, lo culparon a él de que toda la situación que él estaba pasando era por él mismo, ¿sí? Y también quisieron y vinieron a Job y también empezaron a hablar cosas acerca de Dios, que Dios muchas veces permite cosas o que es el hacedor de cosas. ¿Qué fue lo que esto pasó? ¿Qué fue lo que esto pasó? Eso oscureció el consejo de Dios para Job. Sí, ahora nosotros muchas veces escuchamos y creemos muchas cosas que nos dicen nuestros amigos, influencias, televisión, noticieros, periódicos. ¿Y qué es lo que hacen esas cosas? Oscurecen el consejo de Dios, ¿sí? Es increíble, pero mucha gente, aún yendo a la iglesia, si tú platicas con ellos, la mayoría de las personas están a veces en incredulidad y no están en fe. Y a veces nuestros amigos les platicamos cosas y a veces en lugar de inyectarnos fe, nos inyectan incredulidad, ¿sí? Entonces, eso oscurece el consejo de Dios, ¿sí? A veces me lleno de las noticias que por lo regular son malas noticias. De hecho, los grandes empresarios de las televisoras más grandes de nuestro país y del mundo dicen que las malas noticias son las mejores. Hay una mala noticia, que hubo una explosión acá, que se murieron acá, que hubo una tragedia, es cuando más la gente ve la televisión. Dice que las malas noticias es lo que más vende, qué terrible, pero la gente es lo que compra, o sea, las malas noticias. Sí, ven, ¿por qué ponen en los periódicos? Mataron a tantos o hubo este accidente terrible y la gente comprando, llenándose de malas noticias, llenándose de cosas negativas y todo eso oscurece el consejo de Dios. Con esto quiero ayudarte a que el consejo de Dios no sea oscurecido en tu vida, ¿sí? Probablemente has estado batallando, pero has estado batallando también por quién te has estado juntando, qué es lo que has llenado, has dejado que se llene tu corazón de cosas negativas. La palabra de Dios también nos habla que llegó otro amigo con ellos, el más joven, ¿sí? Y dice que Eliú, el más joven de todos, empezó a hablar el correcto consejo de Dios. Empezó a hablar de lo bueno que es Dios, empezó a hablar de la bondad, de la grandeza de Dios, de la gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces preparó el camino para que Dios se pudiera manifestar a Job, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el correcto consejo de Dios, estamos abiertos a su revelación en nuestras vidas, ¿sí? Cuando tenemos el correcto consejo de Dios, qué importante es
tener el consejo correcto de Dios. El yo buscar, mira, tengo al mejor amigo del mundo, el Espíritu Santo, quien me guía a toda verdad y a toda justicia. Y a Él le puedo preguntar y Él me va a responder, ¿sí? En aquellos tiempos el Espíritu de Dios no moraba en las personas, pero ahora sí. También podemos tener amigos que están llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, que te van a dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, que cuando sales de hablar con ellos, tú ves la mano de Dios sobre sus vidas y tú ves que es Dios hablándote a ti. Sí, pero lo que sucede es que cuando nosotros nos llenamos de cosas negativas, se oscurece el consejo de Dios. Pero cuando se habla el consejo correcto de Dios, entonces Dios se revela. Dios se apareció a Job después de que el consejo de Dios a través de Eliú fue manifestado. Entonces Dios se reveló a Job. ¿Y qué fue lo que se reveló? Dios se aparece y le revela a Job su gran poder. Le está diciendo: Job, yo soy el creador, Dios todopoderoso. Y le empieza a dar una cátedra del mundo, ¿verdad? De la nieve, de los animales y de todo lo que Él hizo. Dios es todopoderoso, sí, de su gran sabiduría. Empezó a hablar de su gran sabiduría y de su gran amor. Job tuvo esa revelación, tuvo ese encuentro con Dios que cambió su vida. Y él termina con estas palabras y dice: oh Dios, dice, yo sé que todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes, que eres todopoderoso. Yo pensé que te conocía, pero en realidad me doy cuenta que de oídas te había escuchado. Mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo cuando Job dice esas palabras: mas ahora yo sé que mis ojos te han visto, que mis ojos te han visto. El consejo correcto de Dios, cuando tú y yo nos cimentamos en su palabra, entonces tenemos una revelación de Dios, una revelación de su amor, una revelación de su poder, y podemos decir: ahora yo conozco que todo lo puedes. Antes yo de oídas te había escuchado, yo antes vivía de la fe de otras personas, de lo que otros me dijeran, pero ahora yo sé, porque he tenido un encuentro contigo, a través de la palabra, a través de pasar tiempo contigo. Sé que todo lo puedes, sé que eres real, sé que eres todopoderoso, sé que todas las cosas están en tus manos. Estamos hablando de nuevos comienzos y yo oro para que este mensaje esté bendiciendo tu vida. Vamos a ir a un pequeño corte, no le cambies porque Dios va a seguir hablando a tu vida. Vamos a finalizar con este tema. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Estamos aquí de vuelta continuando con la segunda parte del tema Nuevos Comienzos. Pues nosotros creemos que lo que ha dicho Jocabet ha sido de bendición para tu vida, ha hecho un cambio en tu corazón, que cosas que han estado ahí por años estorbando, con estas palabras que han sido de bendición, ha habido cambios radicales en tu vida. Queremos saber si tienes alguna necesidad. Nos podrías escribir al correo jocabet@ibpdb.org. Estamos interesados en qué es lo que te sucede, qué es lo que pasa en tu vida. Si hay un problema de sanidad, creemos que tu milagro está hecho, que la sanidad está hecha. Si hay un problema financiero, nos vamos a unir en fe y vamos a creer por esas finanzas sanas, por un derramamiento de bendición en tu hogar. Te invitamos también a la iglesia Palabra de Vida, que está ubicada carretera a Matamoros, kilómetro 5.5. Los horarios son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30. Continuamos con esta parte final del programa. Ok, amigos, continuamos con esa segunda sesión del programa. Espero que esté siendo de mucha bendición y de mucha ayuda para ti. Nuevos comienzos. Dios tiene un nuevo comienzo para ti, amigo. No te desanimes, ¿sí? Que no desfallezca tu corazón. Hay un nuevo comienzo para ti. Lo creo con todo mi corazón, en mi espíritu. Yo sé que tú estás tomando estas palabras y que ánimo. Está brotando, y más que ánimo, un aliento y un soplo del Espíritu Santo está viniendo sobre ti, ¿sí? Para levantarte y para que no continúes caído o decepcionado o herido, sino que puedas levantarte y saber que Dios está contigo. Y así como Dios se encontró con Job, hoy yo declaro que este es el día de tu encuentro con Dios, ¿sí? Job estaba desanimado, pero cuando Eliú le habló el correcto consejo de Dios, Dios se manifestó a Job, se manifestó a él de una manera poderosa, se reveló a su vida, y Job pudo tener otra actitud cuando Dios se encontró con él. Algo que me llama mucho la atención, en el último capítulo de Job, versículo 7, dijo Dios que él
había hablado rectamente de él, hablando de Job. Ahora, si yo leo realmente el libro de Job, veo que Job muchas veces dijo cosas como las flechas del Todopoderoso están sobre mí, maldito el día que nací. ¿Por qué Dios habló así de Job? ¿Sabes qué? Porque Dios es un Dios lleno de gracia y cuando una persona se arrepiente, Dios se le olvida que se le olvidó. Entonces Él borró todo el cassette a lo mejor de cosas que Job negativamente habló de él. Y déjame decirte que Dios, a través de Jesucristo, no te toma en cuenta los pecados o palabras que tú has hablado en contra de él, ¿sí? No lo toma en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él te ve a través de Jesucristo, pero esas palabras sí nos afectan a nosotros, ¿sí? Esas palabras sí nos afectan a nosotros y afectan nuestro futuro, ¿sí? Pero quiero decirte que Dios no está en tu contra, Dios no está enojado contigo, Él te ama muchísimo, Él tiene pensamientos de bien, Él ve a Jesús en ti y lo que Él más desea y más quiere es que tú estés bien, ¿sí? Otra de las cosas en el versículo 10 dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Me llama mucho la atención. ¿Cuándo quitó la aflicción de Job? Cuando él hubo orado por sus amigos. Esto habla algo tremendo porque dice la Biblia que él le aumentó al doble. Ya era el hombre más grande, más prominente, el oriental más grande y poderoso, hablando económicamente, pero llegó a ser el doble de grande. O sea, Dios es un Dios ilimitado y cuando Dios nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Pero por qué? Cuando hubo orado por sus amigos quitó la aflicción. ¿Sabes por qué? Porque al orar por sus amigos, él puso fin a su pasado. Él puso fin a su pasado y pudo decir, hoy es un nuevo comienzo, hoy es un nuevo día. Y sabes que muchos de ustedes necesitan borrar el cassette del pasado, ¿sí? Perdonar, como lo hemos mencionado en muchos programas, perdonar, soltar, porque sabes que al perdonar y al soltar, yo pongo un fin a mi pasado. Y pongo un nuevo clic a mi futuro y mi presente que va a ser más glorioso. Siempre cuando yo cumplo años, siempre digo, este fue el año más glorioso. Eso es mi fe, esa es mi confianza. Cada año con Jesús es mejor. Es mucho mejor con Jesús. Nos sorprende, nos bendice, nos revela, nos pone en un lugar de honor, ¿verdad? En su presencia, es algo maravilloso. Yo declaro y profetizo sobre ti que este es un nuevo comienzo, así como Dios le dijo a Job, Job, es tiempo de comenzar de nuevo. Y el nuevo comienzo viene con una bendición doble y triple para ti. Si así como vino con Job, si las cosas le aumentaron a lo doble, ¿sí? A lo doble, ¿sí? Y dice que él tenía las hijas más bellas de toda la tierra. Tenía todo, vino y lo consoló. Así que si alguien dice, bueno, pues yo he pasado cosas muy difíciles, muy duras, mi vida es como la de Job, pues deberías de estar danzando, deberías de estar gritando de júbilo, porque si tu vida es igual que la de Job, va a terminar igual que la de Job, en bendición, en un nuevo comienzo. No importa el problema, la adversidad, la angustia que has estado pasando hasta este día. Hoy es un nuevo día, hoy es el día para que tú comiences de nuevo. Job, es tiempo de comenzar de nuevo. Patricia, es tiempo de comenzar de nuevo. Juan, es tiempo de comenzar de nuevo. María, Felipe, como te llames, es tiempo de comenzar de nuevo. Hoy es el día de la gloria de Dios para tu vida. Si Dios te quiere llevar al comienzo para hacer una comparación. ¿Cómo comenzaste? Cuando tú comenzaste con Jesús, ¿cómo comenzaste? Cuando llegaste a los pies de Jesús, llegaste con una pasión maravillosa del primer amor. Y muchas veces esa pasión se va perdiendo. Bueno, pues Dios dice, regresa al primer amor, porque tu gloria postrera va a ser mayor que la primera. Regresa a ese nuevo comienzo, a esa pasión del primer amor. Cuando llegaste a los pies de Jesús, eras generoso y dabas tu vida, dabas tus finanzas, dabas todo a sus pies. Pasa el tiempo, nos empezamos a desanimar, no vemos los resultados que queremos ver y empezamos a desanimarnos y la fe empieza a decaer, pero yo te digo, es tiempo de comenzar de nuevo. Y si dabas generosamente, hay que dar generosamente porque es un nuevo comienzo, es un comienzo de bendición. Regresa a esa generosidad. Cuando comenzaste, orabas,
adorabas, no te cansabas de estar en su presencia, pero pasa el tiempo y nos vamos cansando de estar en su presencia, de orar, de adorar, de estar junto a Él. Pero hoy es un nuevo comienzo y es un tiempo maravilloso, sobrenatural, para que tú nuevamente comiences esa relación y esa intimidad con Padre Dios, con Papi Dios, que nos ama tanto, que le adores. Antes confiabas en Él, si veías una promesa en la palabra y confiabas así como un niño confía en su padre, como un bebé que su papá le promete algo y luego el bebé te lo está reclamando si no cumples. Sí, al principio tú confiabas en Dios y confiabas en tus promesas, pero va pasando el tiempo y empiezas a desanimarte. Si empieza tu fe a decaer, es tiempo de comenzar de nuevo. Sí, ¿cómo comenzaste al principio? Estabas en un espíritu de fe, lo creías, te daban una palabra y la creías, veías las promesas de Dios y te las apropiabas para ti, decías, esta promesa es para mí, esta promesa de Dios es real, esta promesa de Dios es para mi vida, pero pasa el tiempo y nos vamos desanimando. Es tiempo nuevamente de que comiences con ese amor por la palabra, que comiences a creer lo que Dios ha dicho de ti, comienza a creerlo. Hay palabras que han hablado sobre tu vida, Dios ha hablado palabras sobre tu vida y las tienes abandonadas, ya no las declaras, ya no las crees, ya no las confiesas. Es tiempo ya de que sacudas el polvo. Si sacudas el polvo de tu vida y de esas cosas y que comiences de nuevo a declarar esas promesas. Antes decías, cosas divinas y extraordinarias me suceden a mí y a mi familia. ¿Y cuándo fue la última vez que lo dijiste? ¿Cuando estuvo de moda esa frase? Pero no es una moda, es una declaración de fe que lo puedes tomar el día de hoy y que así como tuvo poder hace 3, 4, 5 años, tiene poder hoy para obrar en tu vida. Antes decías, le dirás al justo que le irá bien. ¿Sigues declarando esa palabra para tu vida? ¿Sigues diciendo, me va a ir bien? Me va a ir bien, soy bendito en el campo, soy bendito en mi casa, es bendito el fruto de mi vida? ¿Lo sigues declarando? Dejamos esas promesas de Dios y luego nos decimos, oye, ¿por qué antes era tan bendecido? Pues es que dejamos la palabra de Dios viva y eficaz a un lado, dejamos la vocación, la profesión de nuestra fe a un lado, dejamos la declaración de fe a un lado. Sí, pero si hoy vuelves a resucitar, todas esas palabras que están aquí llenas de promesas para ti y las comienzas a declarar, vida va a venir de nuevo a ti, un nuevo comienzo. Comienza también con las palabras de nuestra boca. No puedes seguir hablando muerte, no puedes seguir hablando incredulidad, no puedes seguir hablando fracaso ni enfermedad. Tenemos que declarar victoria. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, empieza a declarar victoria. Gracias, Señor, que yo soy más que vencedor, que la victoria tú ya me la has dado en Cristo Jesús, que cosas divinas y extraordinarias me acontecen a mí. Gracias, Señor, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. No importa los enemigos que vengan, no llegarán a mí, porque he puesto al Señor como mi escudo, como mi protección, como mi amparo, como mi fortaleza. Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso y su palabra tiene el mismo poder. Somos nosotros los que nos apartamos de su palabra y los que nos apartamos de su presencia y por eso no vemos los resultados que queremos ver, pero hoy es un nuevo comienzo y yo sé que vas a empezar a declarar cosas diferentes en tu vida, así como Job, de oídas antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo te veo, Señor, ahora veo que tú eres fiel, que tú eres maravilloso, que tú nunca has sido el problema. Una mujer que siempre viajaba al lado de su esposo y siempre viajaban abrazados, pasó el tiempo y ya pues ella iba por su ventana y el esposo por la suya, ya no se abrazaban ni nada, y le dice la esposa al esposo, le dice, amor, yo me acuerdo cuando antes me abrazabas, yo me acuerdo cuando antes íbamos juntitos y estábamos muy felices, muy contentos, y le dice el esposo, esposa, yo no he cambiado mi posición, yo sigo en la misma posición, eres tú la que te has alejado, y lo mismo nos dice Papi Dios, yo sigo en la misma posición, eres tú el que te has alejado de mis promesas, el que te has alejado de mi palabra, el que te has alejado de la fe, pero en cuanto tú y yo volvemos de nuevo
volvemos a comenzar a creer en Él como nuestro Dios todopoderoso, como nuestro Dios bueno, como Papi Dios, y empiezo a tomar sus promesas y su palabra para mí, entonces vemos de nuevo las bendiciones de Dios y las vemos multiplicadas. Yo declaro multiplicación para ti, yo declaro vida para ti, yo declaro que aquello que estaba muerto resucita en el nombre de Jesús, que aquel negocio que no funcionó, Dios te puede dar una idea mejor y te puede prosperar aún más, que ese matrimonio que ya parecía que no había ya solución, Dios puede restaurar los corazones, Dios puede restaurar la vida. Si tú te habías alejado de Dios porque te sentías tan mal, sientes que eres un pecador y que has hecho cosas terribles, yo te digo que los brazos de Dios están extendidos para ti. Es tiempo de nuevos comienzos. Yo declaro nuevos comienzos sobre ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que te va a ir bien. Dios te bendiga. Querido amigo, la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una de las promesas, o esta es la promesa más poderosa que tenemos en su palabra, que si nosotros invocamos el nombre del Señor, que si lo creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca, vamos a ser salvos. No está diciendo que necesitamos de dinero, no está diciendo que es una posición, está diciendo que solamente es a través de la fe. Así que yo te invito el día de hoy que tú recibas a Jesucristo, recibas perdón de pecado y vida eterna. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres mi Señor, mi Salvador, el Mesías. Yo creo que tú llevaste mi pecado en la cruz. Yo creo que tú moriste y resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Te recibo a ti, recibo perdón de pecados y vida eterna. Si hiciste esta oración, déjame decir que tus pecados han sido perdonados. Dios te bendiga.